no le es imputable a mi persona. Algo sucedió, tal vez la clase anterior no había terminado porque el link que yo uso es el que da la universidad, porque como la sección es tan grande, entonces la universidad lo da y por eso se debe el retraso, pero iniciamos ya nuestra clase en 1 minuto. Bien, buenas noches compañeros, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. En la última clase estábamos haciendo un análisis entre lo que son los puntos de nuestro programa de estudio y lo que efectivamente se ha avanzado. E iniciamos ya a analizar y a estudiar lo que es la ley de lo contencioso administrativo. Entonces el día de hoy vamos a continuar con ese análisis y ya entrar de lleno a los recursos administrativos. Por lo que vamos a compartir acá en pantalla lo que es la ley de lo contencioso administrativo. Bien, entonces por favor los que tengan a la mano esta ley, pueden ir subrayando, pueden ir formulando las dudas que estimen pertinentes. Entonces, en la clase anterior decíamos que los artículos 1 y 2 de la ley de lo contencioso administrativo son muy importantes porque en esto se pueden resumir todo lo que llevamos hasta este momento de nuestro curso. El artículo número 1 es el derecho de petición, que dijimos que hay que concatenarlo con el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Acá en este artículo 1 también dijimos en la clase anterior que acá podemos encontrar diversas instituciones que ya hemos estudiado, por ejemplo, lo que es una petición, la resolución y la notificación de esta petición de un administrado. Hablamos también acerca de los principios que se encuentran contenidos acá en este artículo 2 y algunos principios generales. Por ejemplo, el principio que todo o casi todo, ya lo explicamos, debe ser por escrito. Entonces, el día de hoy, compañeros, vamos a seguir con nuestro tema, cómo lo son los recursos que se pueden interponer en el derecho procesal administrativo guatemalteco. Hay que recordar que hasta aquí ya terminó nuestro procedimiento administrativo. Acá ya hay dictada una resolución administrativa y esa resolución administrativa se considera que es ilegal, es arbitraria o bien le causa agravio a nuestro cliente o nos causa agravio a nosotros. Entonces, ¿qué se puede hacer en contra de esa resolución administrativa que es con la cual termina el procedimiento administrativo y que es la que estimamos que es ilegal, es arbitraria o bien que no se encuentra de conformidad con la ley? Bueno, la única forma que esa resolución administrativa se pueda modificar, confirmar o revocar es por medio de la vía de un recurso administrativo. Acá no caben medidas de hecho,
no cabe hacerse la víctima, no caben shows mediáticos en la prensa, eso no cabe. Acá lo único con lo cual se puede modificar una resolución administrativa es con un recurso administrativo. Por eso es que estudiamos derecho, porque vamos a ser juristas. Entonces, la vía jurídica es la interposición de un recurso. Por ejemplo, lo que hemos venido hablando con anterioridad. Una resolución por medio de la cual a nuestro cliente no se le permite construir una hidroeléctrica. Una resolución por medio de la cual a nuestro cliente no le autoriza a la municipalidad que construya un edificio de 10 niveles. Una resolución, por ejemplo, municipal, que a nuestro cliente lo esté obligando a botar un muro. Una resolución, por ejemplo, de la administración pública, que en este caso le está negando a un maestro un traslado con causa justificada. Todo esto es vía administrativa, que dijimos que es desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, la resolución es contraria a derecho, es contraria a nuestros intereses. Estimamos que es ilegal, es decir, que no se ajusta a la ley. Estimamos que es arbitraria, es decir, que no impera la ley, sino que la voluntad de un administrador o de la administración pública. Entonces, en contra de esa resolución administrativa, únicamente cabe un recurso administrativo, es decir, un medio de impugnación administrativo. Y de esa manera, acá regreso, acá me detengo, vamos a ver lo que en nuestro programa de estudios está conceptualizado como los recursos administrativos en la administración centralizada en Guatemala. Este tema ya es eminentemente jurídico, porque un ciudadano común, no corriente, es un ciudadano común, puede ser muy inteligente, puede tener una profesión, puede tener una licenciatura, una maestría o un doctorado, pero no es abogado. Entonces, como no es abogado, no sabe cómo impugnar una resolución administrativa. Por eso acá, aunque la ley no lo pida expresamente, aunque no lo pida taxativamente, va a ser necesario el auxilio de un abogado. Porque hasta aquí todo el procedimiento administrativo a lo mejor se pudo haber tramitado sin el auxilio de un abogado, pero de acá en adelante la práctica nos dice que es imposible. Un recurso administrativo únicamente lo puede presentar un abogado, porque una persona común, un ciudadano común, un administrado, no sabe de derecho, no sabe qué es un recurso y menos va a poder presentar un escrito, un memorial contentivo de un recurso administrativo. También estos recursos administrativos son la carta de presentación del abogado, un escrito con errores ortográficos, un escrito con palabras vulgares, con palabras groseras fuera de la moral, un escrito que contenga falacias, un escrito que contenga, por decirlo en palabras coloquiales, tonterías. Esa es la carta de presentación de un mal abogado, de un abogado que a duras penas se ha graduado, pero que nunca ha conocido lo que verdaderamente es el derecho. Mientras que un buen escrito es la carta de presentación de un buen abogado, de aquel abogado que gana casos y si no los gana, por lo menos ha dado batalla y su cliente va a quedar satisfecho con su trabajo, porque obviamente nadie puede asegurar que va a ganar un caso, eso no es posible. Pero sí puede ofrecer un servicio técnico de asesoría de calidad. En este caso es el derecho de defensa. Pues bien, este derecho de defensa, que está reconocido constitucionalmente, acá se materializa o se configura con los recursos administrativos que pueden presentarse en la administración centralizada en Guatemala. Primer punto importante. ¿Qué es la administración centralizada en Guatemala? Ya en Derecho Administrativo 1 vimos lo que es la administración, vimos las formas de administración, vimos la desconcentración, la descentralización, la autonomía, etcétera. Entonces, la administración pública, como lo hemos venido remarcando, es toda aquella dependencia pública, toda aquella dependencia del Estado de Guatemala. Por ejemplo, la Dirección General de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Educación, la Escuela Politécnica, la Academia de la Policía Nacional Civil, la Municipalidad de San Andrés Azcabaja-Quiché, la Municipalidad de Flores Petén, todo eso es administración pública, son dependencias públicas
que tal y como lo indica la Constitución Política de la República de Guatemala, tienen como finalidad el bien común. ¿Y cómo se propicia el bien común? Dando servicios públicos de calidad a toda la población, sin discriminación alguna. Por ejemplo, se espera que la administración pública, vía las municipalidades, brinde un servicio de distribución de agua potable clorada de calidad. Se espera, por ejemplo, que la Policía Nacional Civil preste un servicio de seguridad pública de calidad. Se espera que un maestro de educación primaria brinde educación pública gratuita de calidad. Se espera, por ejemplo, que el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala formule políticas en bien del estudiante y de la educación pública superior. Entonces, cada dependencia pública tiene una función y esta función es dar un servicio público de calidad. El barrendero de la Municipalidad de Guatemala, su misión es barrer y dejar las calles impecables. Se espera, por ejemplo, que un ingeniero de la Municipalidad de Guatemala se encargue de que cuando se va a pavimentar una calzada sea un pavimento de calidad, que tarde, que no se lo lleve el primer invierno o la primera llovizna. Se espera, por ejemplo, que un médico que trabaja en el Hospital Roosevelt atienda con excelencia y con empatía a todas las personas. Yo sé que son momentos difíciles, pero quienes somos empleados o funcionarios públicos no le debemos de tener miedo al COVID porque nos estamos protegiendo, hay clases vía Zoom, es decir, hay medidas de mitigación, pero, por ejemplo, la administración de justicia no se puede interrumpir. La seguridad ciudadana no se puede interrumpir, la educación pública tampoco, por eso es que estamos trabajando acá vía Zoom, porque reitero, son servicios públicos esenciales. Por ejemplo, nuestra sociedad no podría vivir sin el servicio que presta la Policía Nacional Civil, de lo contrario existiría una anarquía. Que hay problemas, sí los hay, eso todos lo sabemos, pero la idea es cómo solucionarlos. Entonces, reitero, administración pública está constituida por todas aquellas dependencias públicas que prestan servicios públicos y se espera que brinden un servicio de calidad para toda la población, desde lo más simple, como puede ser barrer una calle o destapar un drenaje, hasta lo más complejo, como podría ser un médico que practique cirugías a corazón abierto o un ingeniero que planifique la construcción de un paso a desnivel, desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, cuando la administración pública nos ha dictado una resolución ilegal, arbitraria, que no se encuentra de conformidad a derecho, por ello es que hablamos en un primer momento, según nuestro programa de estudios, de la administración centralizada en Guatemala. Ya vimos o recordamos que es la administración pública. Ahora, ¿cuál es la administración centralizada? La palabra lo dice, la que tiene un centro, la que tiene un mando, donde hay jerarquía, donde hay una persona que ordena y supervisa y hay otra que cumple las órdenes. Ejemplo directo, compañeros, una institución muy importante, porque es la primer defensa que tiene el gobierno democrático y por lo tanto debemos de procurar mejorarla, depurarla de aquellas malas actitudes y que cada día vaya mejorando poco a poco, porque ha estado muy deteriorada. La Dirección General de la Policía Nacional Civil. Allí hay un ejemplo de administración centralizada, porque hay un jefe que es el director de la Policía Nacional Civil. Él da órdenes, él realiza planes y van a cumplir esas órdenes todos los subordinados. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de administración pública centralizada sería un ministerio de Estado. Por ejemplo, ustedes saben que el patrono más grande de Centroamérica es el Ministerio de Educación de Guatemala. No hay ninguna empresa privada ni ninguna dependencia gubernamental que tenga tantos empleados y funcionarios como el Ministerio de Educación Pública de Guatemala. Ser un ministro de educación debe ser bien complejo, porque imagínense esa planilla para trabajar para pagar miles de trabajadores al mes, casi todos maestros. Pues bien, el Ministerio de Educación tiene un ministro, que es ahí el máximo jefe, es el que dirige, el que controla, el que supervisa. Pero recordemos que hay subordinados, por ejemplo, están las direcciones departamentales de educación,
están los directores de cada escuela, etcétera, están los viceministros. Esta es administración centralizada. Tiene un centro, tiene un órgano supremo, tiene una persona que es el líder por mandato legal. Y obviamente el ministro de Educación, ¿a quién le rinde cuentas? ¿Bajo las órdenes de quién está? Del presidente de la República de Guatemala. Y así los 13 ministerios: Defensa, Agricultura, Comunicaciones, etcétera. Todos ellos son parte de la administración centralizada. Hay un ministro de Estado que es quien dirige, supervisa, formula políticas, es el que manda, el que da órdenes. Y hay subordinados, viceministros, delegados departamentales, etcétera. Pero aún esos 13 ministros están bajo la cobertura del presidente de la República de Guatemala. Y el presidente, bajo las órdenes de quién está? Del pueblo, porque cada 4 años se le puede cambiar y se elige a otro, ¿verdad? Y si no funciona uno, se cambia por otro que pertenezca a otro partido político. Por lo menos eso dice la teoría del Estado, la teoría democrática. Pues bien, esta es la administración pública centralizada en Guatemala. Ministerios, secretarías, direcciones, etcétera. Pero básicamente acá nos vamos a concentrar en lo que son ministerios, en lo que son las secretarías y las direcciones. Esto entonces, la administración centralizada. ¿Cuáles son esos recursos administrativos que se pueden interponer en la administración centralizada guatemalteca? Es decir, ¿qué recurso puedo interponer yo, ciudadano común, yo administrado, yo particular, en contra de una resolución administrativa, por ejemplo, del señor director de la Policía Nacional Civil? ¿Qué recurso puedo interponer yo, por ejemplo, en contra del señor director de la Escuela Politécnica? ¿Qué recurso puedo interponer en contra de un viceministro de Estado? ¿Qué recurso puedo interponer en contra de una resolución de un ministro, etcétera? Esto es la administración centralizada y hay unas ideas generales. Ya vimos qué es la administración centralizada en Guatemala y ya vimos que los recursos son la única vía jurídica idónea para poder cuestionar una resolución que nos parezca injusta, ilegal, arbitraria o que no se encuentra de conformidad a la ley. Entonces, lo primero ya lo vimos. Un concepto general de qué es administración pública. Son las dependencias públicas que prestan servicios públicos a toda la población. 2, que la administración centralizada es aquella que, como su nombre lo indica, tiene un centro, tiene un órgano directivo máximo, un ministerio, una secretaría, una dirección, etcétera. Y lo otro que vamos a ver es jerarquía, porque acá siempre va a haber una jerarquía. En última instancia, el jefe máximo, el jefe de Estado, porque ese es el nombre legal, jefe de Estado, es el presidente de la República de Guatemala. Ahí se centraliza todo. Pero hay una jerarquía, hay una línea de mando, porque, por ejemplo, está el ministro, está el viceministro, puede haber un director, etcétera. Si lo miramos en el Ministerio de Educación, vamos a poner un ejemplo. Jefe de Estado, el presidente de la República, quien puede destituir a un ministro de Estado. Segundo lugar, el ministro de Gobernación. ¿Qué es lo que hace el ministro de Gobernación? Crear, formular y ejecutar programas de seguridad pública y de prevención del delito, entre otros. Después del ministro de Estado, en tercer lugar, ¿quién va a estar? Bueno, por ejemplo, va a estar el viceministro de Seguridad Pública. Ese viceministro de Seguridad Pública tiene una función más definida. ¿Cómo lo va a hacer? Crear políticas de seguridad preventiva y reactiva, de investigación del delito, etcétera. Abajo de ese viceministro de Seguridad Pública va a estar el director general de la Policía Nacional Civil, que es el máximo líder de la Policía Nacional Civil. En relación jerárquica, abajo de él, ¿quién va a estar? Por ejemplo, va a estar el subdirector de operaciones. Abajo del subdirector de operaciones, ¿quién va a estar? Por ejemplo, van a estar los comisarios. Cada departamento tiene un comisario que es el máximo jefe de la Policía Nacional Civil en esa jurisdicción. Entonces se dan cuenta cómo hay una jerarquía, hay una cadena de mando. Esto lo dijimos en el Ministerio de Gobernación. Ahora vámonos, por ejemplo, al Ministerio de Educación. Primer lugar, presidente de la República de Guatemala. Segundo lugar, el señor ministro de Educación Pública.
En tercer lugar está el viceministro, no recuerdo el nombre exacto, pero es algo así como que el viceministro que ve todos aquellos programas de educación primaria urbana. Abajo de él, ¿quién va a estar? Un director departamental de educación. ¿Quién va a seguir en esa jerarquía, en esa cadena de mando? El director de una escuela, etcétera, hasta llegar a un maestro de aula. Entonces, acá reitero, hay una jerarquía, hay una cadena de mando, hay un máximo líder. Puede ser unipersonal o en algunos casos podría ser también colegiado, aunque en la administración centralizada guatemalteca todo va a terminar con el presidente de la República, porque al igual que un ministerio, una secretaría también va a depender de lo que es la presidencia de la República. Entonces, estas son algunas ideas generales. Ahora bien, el primer recurso administrativo que se puede hacer valer en la administración centralizada en Guatemala es este, el recurso de revocatoria. El fundamento legal de este recurso está en la ley de lo contencioso administrativo en su artículo 4. La vamos a compartir aquí en la pantalla por si algún compañero no la tiene a la mano. Entonces, si alguien está subrayando ahí, porque incluso estas leyes, pienso que algunos les van a servir hasta en el examen privado, y esos subrayados, créanme que salvan casi que vidas, porque es la diferencia entre ganar o perder un privado. Entonces, el primero es el recurso de revocatoria. En realidad es el artículo 7. Hay aquí un error en la diapositiva. Entonces, el recurso de revocatoria dice que procede el recurso de revocatoria. Acá lo estoy leyendo directamente, lo vamos a marcar. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico. Bueno, acá entonces hay un elemento de lo que hablamos, jerarquía, cadena de mando, quién da órdenes y quién las cumple. Entonces, el primer caso de procedencia es este, y el único, mejor dicho, es contra toda autoridad administrativa que tenga un superior jerárquico del mismo ministerio o entidad descentralizada autónoma, porque acá también se puede interponer en entidades descentralizadas o autónomas, que eso es un tema aparte. En este momento solo estamos en administración centralizada, como lo es un ministerio. Entonces, primer requisito, autoridad administrativa que tenga superior jerárquico. Entonces, pregunto yo, el señor subdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil de Guatemala, ¿tiene superior jerárquico? ¿Sí o no? Sí, sí tiene. El superior es el director general de la Policía Nacional Civil. Entonces, si el señor subdirector nos dicta una resolución ilegal que nos perjudica o que perjudica a nuestro cliente, ¿qué recurso administrativo vamos a presentar, compañeros, en contra de esa resolución? Bueno, recurso de revocatoria, porque lo dictó una autoridad administrativa que tiene superior jerárquico. Es decir, el superior jerárquico del subdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil es el director general de la Policía Nacional Civil. Este entonces sería, compañeros, el caso de procedencia. Por eso acá dice procedencia. Fundamento legal, artículo 4, ley de lo contencioso administrativo. Procedencia, todas aquellas resoluciones administrativas dictadas por una autoridad administrativa que tenga superior jerárquico. Un ejemplo, dicta una resolución el subdirector de la Policía Nacional Civil, conoce en revocatoria el director general de la Policía Nacional Civil. Vamos a poner otro ejemplo. Dicta una resolución contraria a los intereses o a los derechos de nuestro cliente el viceministro de Hidrocarburos. Entonces, en contra de esa resolución, ¿qué recurso vamos a presentar? Bueno, un recurso de revocatoria, el cual lo va a conocer el señor ministro de Energía y Minas, porque el ministro de Energía y Minas es el superior jerárquico de la autoridad administrativa que dictó una resolución ilegal. Entonces, esta autoridad administrativa tiene superior jerárquico, por lo tanto, se conoce en revocatoria. Nadie, por ejemplo, podría presentar un recurso de revocatoria en contra de lo resuelto por el presidente de la República, porque el presidente de la República
no tiene superior jerárquico. Acá el único superior es el pueblo de Guatemala, de ahí nadie más, pero él no tiene una autoridad superior. Entonces, esto es el recurso de revocatoria. ¿Y cuál es su caso de procedencia? Es en contra de resoluciones administrativas dictadas por autoridad administrativa, valga la redundancia, pero que tenga superior jerárquico. Y hemos puesto dos ejemplos. Ahora veamos interposición y procedimiento. Regresamos a nuestra ley de lo contencioso administrativo. Entonces vean lo que dice. Segunda y tercera línea. Acá está subrayada. Se interpondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución. Entonces, si a usted le notificaron hoy que la resolución administrativa es en contra de los derechos de su cliente, usted va a tener 5 días hábiles para poder presentar recurso de revocatoria. Si usted se pasa de esos 5 días es extemporáneo y el recurso va a ser rechazado liminarmente. ¿Qué significa eso? Que va a ser rechazado sin entrarlo a conocer, que ni siquiera se va a admitir para su trámite, porque es un recurso extemporáneo. Al sexto, séptimo, octavo, noveno o décimo día es extemporáneo, no se entra a conocer, porque la ley indica que es a los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución. A partir del momento que a usted le notifican y usted tiene esa cédula de notificación en su poder, ahí al día siguiente empiezan a correr los 5 días. Si usted se pasa un día, su cliente pierde porque el recurso por extemporáneo ya no lo va a conocer nadie. Bien, entonces el plazo de interposición es de 5 días. Pregunta de examen, pregunta de privado, pregunta
el asesor jurídico de la dependencia pública. Para eso sirven los abogados, para emitir estos informes circunstanciados, entre otras tareas propias de la abogacía. Entonces, ese informe circunstanciado es parecido al de un amparo. Ahí le va a explicar la autoridad inferior a su autoridad superior por qué dictó la resolución administrativa, en qué fecha la dictó, en qué número de expediente y por qué resolvió de determinada manera y no de otra. Y sobre todo, muy importante, le va a indicar a su superior jerárquico qué diligencias se han practicado. Si se practicaron informes técnicos, si se practicaron inspecciones oculares, si hubo declaración de los interesados, etcétera. Todo esto va en el informe circunstanciado. En la próxima clase voy a ver si ya les comparto un informe circunstanciado para que ustedes lo miren, porque es algo muy técnico y se aprende mucho. Entonces, esta elevación de las actuaciones junto con el informe circunstanciado, la autoridad impugnada tiene un plazo. Es este plazo, vean compañeros, dice dentro de los 5 días siguientes a la interposición. Entonces, hay 3 momentos. 1, se dicta y se notifica la resolución administrativa que consideramos ilegal. A partir de esa notificación, vamos a tener 5 días hábiles para poder, solo está viendo una pregunta acá en el chat, después la contesto, para poder interponer el recurso de revocatoria. De lo contrario, sería extemporáneo y ya no lo entran a conocer. Entonces, presentamos el recurso. Pues bien, la autoridad administrativa inferior, pongámosle ese nombre inferior, o subordinada jerárquica, el nombre correcto es subordinada jerárquica, tiene 5 días para elevar las actuaciones junto con su informe circunstanciado. Porque fíjense, compañeros, que de esa manera la autoridad superior va a tener nuestro memorial, es decir, nuestras razones del recurso, pero también va a tener las razones que tuvo la autoridad subordinada inferior para haber dictado esa resolución. Eso va en el informe circunstanciado. Entonces, prácticamente, la autoridad superior, ¿qué va a tener? El criterio del administrado que va en ese recurso de reposición y el criterio de la autoridad inferior que va en el informe circunstanciado, tal y como es el derecho, balance. Escuchar a las 2 partes, escuchar a los 2 intervinientes, en este caso va a ser por escrito, y poder resolver de conformidad con la ley. Entonces, reitero, acá lo tenemos subrayado, compañeros, son 5 días para elevar el recurso y el informe circunstanciado ante la autoridad administrativa superior, que el ejemplo que dimos es de viceministro a ministro, de subdirector a director de una entidad pública. Acá en este caso vamos a continuar con el resto del procedimiento. Si se dan cuenta, acá hay una mezcla entre lo que es la reposición y lo que es la revocatoria, pero vamos a tomar en este momento únicamente lo que es la revocatoria. Vean en legitimación. ¿Quiénes tienen legitimación activa para presentar el recurso? Es que el recurso no lo puede presentar un intruso, únicamente lo pueda presentar quien tenga interés directo. Y acá está, vean lo que dice, legitimación. A esto se le llama legitimación activa en doctrina. La persona que puede interponer un recurso. Indica, los recursos de revocatoria y de reposición podrán interponerse por quien haya sido parte en el expediente o aparezca con interés en el mismo. Es decir, ¿quién puede ser, quién es parte dentro del expediente? Aquellos que iniciaron el procedimiento administrativo. Llámese denunciante y denunciado, llámese ciudadano requiriente, peticionario, es decir, quien hace la petición, etcétera. Y los terceros que tengan un interés directo, que hemos visto que pueden ser vecinos, etcétera. Entonces, en este caso, únicamente los que han sido parte, aquí lo dice la ley, lo subrayo, únicamente los que han sido parte en el expediente del procedimiento administrativo pueden presentar un recurso. Quien no ha sido parte o no tenga un interés directo y que aparezca apersonado en ese procedimiento administrativo, no puede presentar el recurso porque tiene falta de legitimación activa.
Y si el recurso lo presenta alguien que no tiene legitimación activa, va a ser rechazado liminarmente. Lo mismo que sucede con el recurso extemporáneo, va a suceder con el recurso que es presentado por la persona que no tiene legitimación activa. Va a ser rechazado liminarmente porque no es parte ni aparece con interés directo dentro del expediente administrativo. Posteriormente, acá tenemos también lo que son los requisitos de este memorial. Si se dan cuenta, los requisitos básicamente son muy parecidos a los de un memorial del orden civil y mercantil. Acá está en el artículo 11. Vean lo que indica. En el memorial de reposición de los recursos de revocatoria y reposición se exigirán los siguientes requisitos. 1. Autoridad a quien se dirigen. 2. Nombre del recurrente y lugar en donde recibirá notificaciones, algo muy básico. 3. Exposición de los motivos por los cuales se recurre. Solo alguien creo que no ha apagado el micrófono, lo vamos a apagar por acá. Sí. Indica también sentido de la resolución que según el recurrente debe emitirse en sustitución de la impugnada. Y 6. Indica la ley lugar, fecha y firma del recurrente o su representante. Son requisitos muy básicos, compañeros, que un abogado los debe saber casi de memoria, porque si algún requisito de estos le falta a nuestro recurso, también eventualmente hasta podría ser rechazado. Entonces, este sería los requisitos que debe llevar un memorial contentivo de un recurso de revocatoria en contra de alguna resolución administrativa de la Administración Pública Centralizada Guatemalteca. Posteriormente tenemos el trámite, artículo 12. Indica, encontrándose los antecedentes en el órgano que deba conocer, es decir, el memorial y el informe circunstanciado de los recursos de revocatoria, que es el que estamos estudiando, o reposición, se correrán las siguientes audiencias. Acá se les da audiencia a los intervinientes para que se pronuncien. Primero, a todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser notificadas. 2, al órgano asesor técnico legal, estos siempre van a ser abogados, casi siempre, que corresponda según la naturaleza del expediente. Esta audiencia se omitirá cuando la organización de la institución que conoce el recurso carezca a tal órgano. Y tenemos enseguida la Procuraduría General de la Nación, porque es la que representa al Estado de Guatemala. Entonces, el trámite, estas audiencias son las que se corren. ¿Qué significa esto? Que se les va a dar la oportunidad que se expresen, que expresen su opinión, su criterio jurídico, sus fundamentos a estas personas o instituciones. Continúa nuestro trámite. Artículo 13. El plazo de las audiencias a que se refiere al artículo anterior será en cada caso de 5 días. Se repiten los 5 días. Y también acá hay diligencias para mejor resolver, que es lo mismo que pasa en civil, en laboral, etcétera. Porque indica que la autoridad que conozca el recurso tiene facultad para ordenar antes de emitir la resolución y después de haberse evacuado las audiencias o de transcurrido su plazo, la práctica de las diligencias que estime convenientes para mejor resolver, fijando un plazo de 10 días para ese efecto. Entonces vean cómo va nuestro trámite. Recurso de revocatoria. 5 días para interponerlo. 5 días para que la autoridad administrativa lo eleve ante su superior junto con informe circunstanciado. Se le da audiencia por 5 días a las entidades o personas que indica el artículo 12 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Puede haber, porque es opcional, diligencias para mejor resolver. Esto tiene un plazo de 10 días y es una facultad que tiene la autoridad que conozca el recurso. ¿Y cómo finaliza? Con la resolución. ¿Qué es la resolución? Es esa decisión que toma el superior jerárquico en cuanto a confirmar, modificar o revocar la resolución administrativa que ha sido impugnada. Vean el artículo 15. Indica: dentro de 15 días de finalizado el trámite, se dictará la resolución final. Esto vean qué importante. Resolución final es la que le pone fin, en este caso, a esta impugnación, no encontrándose limitada la autoridad a lo que haya sido expresamente impugnado o cause agravio al recurrente, sino que deberá
examinar en su totalidad la juridicidad de la resolución cuestionada, pudiendo, y aquí está, revocarla, modificarla o confirmarla. ¿Qué significa esto? Revocar una decisión o una resolución es cambiarla por completo, anular, borrar una resolución ilegal y dictar nuevamente una resolución legal de conformidad a derecho. Esto es revocar, es cambiar totalmente. Confirmar significa que esa resolución administrativa que se está impugnando va a ser confirmada en su totalidad por la autoridad superior y por lo tanto se va a mantener vigente. Y modificarla significa que únicamente se va a cambiar o se va a modificar una parte. Es decir, por ejemplo, se puede decir, bueno, al administrado no se le da permiso de que construya un edificio de 20 niveles, pero sí se le da permiso que construya un edificio de 10 niveles. Esto es una modificación. Y son los tres matices, los tres verbos en que puede incurrir la autoridad administrativa superior al momento de resolver un recurso de revocatoria, que están acá, artículo 15. Pregunta de examen y pregunta de aprendizaje, porque esto es para la vida, para el ejercicio de la profesión. Revocar, confirmar o modificar una resolución administrativa, eso es lo que puede hacer la autoridad administrativa superior en un recurso de revocatoria. Entonces, compañeros, acá hemos visto el primer recurso administrativo que se puede hacer valer en contra de la administración centralizada en Guatemala. Hemos visto su fundamento legal, que es el artículo 7. Acá hay un error, ¿verdad? Es artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. El caso de procedencia es en contra de aquellas resoluciones dictadas por autoridades administrativas que tengan superior jerárquico. La interposición es en el plazo de 5 días. Si nos pasamos de los 5 días es extemporáneo y por lo tanto será rechazado y no se entrará ni siquiera a analizar. Ya vimos, compañeros, cuál es el procedimiento del recurso de revocatoria, que en este caso dijimos que cuando ya están las actuaciones elevadas ante el superior jerárquico junto con el informe circunstanciado, acá se le va a correr audiencia a una serie de personas o de entidades. Y aparte pueden existir algunas diligencias para mejor proveer o para mejor resolver. Y posteriormente se va a dictar la resolución final que va a confirmar, a modificar o a revocar la resolución administrativa dictada por la autoridad administrativa inferior. Este es el procedimiento. Y en cuanto a la resolución del recurso, decimos que es esa resolución final que regula la ley de lo contencioso administrativo. Esto es entonces el recurso de revocatoria. Se va a interponer en contra de aquella autoridad administrativa que tenga superior jerárquico. Esta es la nota característica. Ahora vamos a ver las preguntas en el chat. Indica, licenciado, ¿es por lo que establece el artículo 8 que el memorial va dirigido al órgano administrativo que dictó la resolución? Sí, efectivamente lo vamos a compartir, compañero. Acá lo tenemos, artículo 8, donde indica que la autoridad que dictó la resolución recurrida elevará las actuaciones a su superior jerárquico. Pero, ¿a quién va dirigido el escrito? Eso lo tenemos acá con anterioridad. Acá está. Dice, en memorial dirigido al órgano administrativo que lo hubiere dictado. Es decir, va dirigida a la propia autoridad que dictó la resolución ilegal. Pero ¿para qué es? Para que lo eleve. No recibí la primera clase. Hay un micrófono encendido, si lo apagamos se agradecería mucho. Entonces, va dirigido a la autoridad que dictó esa resolución ilegal, pero obviamente allí en nuestras peticiones, ¿qué va a decir? Petición de trámite, va a decir, número 1, que la autoridad administrativa eleve ante su superior jerárquico dentro del plazo que indica la ley, junto con el informe circunstanciado, las actuaciones para que sea esa autoridad superior, es decir, esa autoridad que ejerce el liderazgo, quien conozca el fondo de lo que es nuestro recurso administrativo. Entonces, esa sería la respuesta para el compañero. Se dirige a la autoridad que dictó la resolución ilegal, pero es para que lo conozca su superior jerárquico. Vamos a continuar con las demás dudas.
bueno, el artículo 8 ya está, indica, licenciado, entonces si un subdirector le viola el derecho a un agente de policía. Este último tiene que interponer su recurso de revocatoria al subdirector. Sí, es que el memorial va dirigido al subdirector, pero ¿qué se espera? Que el subdirector lo eleve ante el director general para que él conozca el recurso. Estos son algunos ejemplos muy sencillos, ya cuando miremos cada ley lo vamos a ir pormenorizando. Indica, es posible que proporcione las diapositivas, con mucho gusto, en Classroom las vamos a subir como lo hemos hecho anteriormente. Bien, indica, hubo un ejercicio de puntos, no es una broma, es mentira, no hemos hecho ningún ejercicio. E indica, en relación a nuestro segundo examen parcial, ¿va a entrar el contenido de la segunda unidad propiamente en base al programa? No, porque dijimos que el programa llevábamos un pequeño retraso, entonces va a empezar desde lo que tomamos en cuenta después de que fue el primer parcial. Yo les voy a recordar a partir de qué punto va a iniciar nuestro contenido para el segundo examen parcial. Entonces, compañeros, hoy hemos visto el primer recurso, el recurso de revocatoria. El que se interpone en contra de quien tiene superior jerárquico. Vimos fundamento legal, caso de procedencia, plazo de interposición, procedimiento, es decir, el ritual jurídico que se sigue, y la resolución del recurso, que es la resolución final o la decisión que toma la autoridad administrativa superior que modifica, confirma o revoca la resolución que ha sido impugnada. Si alguien tiene alguna pregunta de viva voz, la puede hacer en este momento, por favor, compañeros. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una pregunta, pero con respecto al tema anterior, del artículo 1 del derecho de petición. Con respecto, habla acerca de los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que les formulen. ¿Ellos tienen una guía o en base a qué lo realizan? Sí, ¿eso lo está leyendo el artículo 1, compañera? Exacto, licenciado, el artículo 1 del derecho de petición en el segundo párrafo. Vaya, entonces entiendo que es este que está acá. Los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que les formulen. Sí, fíjese, compañera, que por eso es que cuando el trámite no es muy complejo hay formularios en las dependencias, porque el formulario ahí no hay pierde, ese solo se llena, ¿verdad? Y no falta ningún requisito. En algunas otras, en la práctica, ¿qué es lo que se ve? Que en la recepción, en los ventanales o una cartelera, ahí está una cartulina o una hoja doble oficio donde están todos los requisitos que debe de contener cada solicitud y sobre todo a quién va dirigida. Algunas otras lo tienen en sus sitios de internet, otros lo tienen, por ejemplo, en las páginas de Twitter, páginas de Facebook. Ahí están los requisitos que debe de cumplir un ciudadano para formular una petición. Y aquí el ejemplo más sencillo, compañera, es los requisitos para ir a pedir el pasaporte. Esos aparecen ahí en el sitio de internet, aparece en Twitter del Instituto Guatemalteco de Migración. Entonces, efectivamente, o están virtualmente en la página de internet, están en Twitter, en Facebook, están en Instagram, o allí hay una cartulina, hay un cartel, hay un afiche, hay un ventanal donde están estos requisitos. ¿Qué requisitos debe contener la petición y ante quién van dirigidos? Y por eso muchas veces lo hacen en un formulario. Esa es la respuesta. Muchas gracias, Lic. Bien, ¿alguna otra pregunta de viva voz que tengan, compañeros? Bien, creo que no. Entonces hay una última pregunta en el chat. Indica, ¿qué pasa si el inferior jerárquico no eleva el memorial y el informe circunstanciado en el plazo que establece la ley? Hay tres situaciones. Podría incurrir en falta administrativa, podría incurrir en delito, o algunas leyes especiales nos indican cuál es el procedimiento cuando el inferior no quiere elevar el recurso. Por lo regular, cuando la ley no es clara, lo que se hace en la práctica, compañeros, es que se presenta otro memorial ante el superior jerárquico y se le dice, bueno, señor superior jerárquico, le informo que presentó un recurso de revocatoria ante su inferior, sin embargo, no lo ha elevado y le remite una copia con sello de recibido. Y ahí el superior jerárquico toma las medidas disciplinarias del caso. Esa sería la respuesta.
preguntan, ¿vamos a compartir las diapositivas? Por supuesto, con mucho gusto las vamos a compartir. Entonces pregunto, ¿hay alguna última pregunta de manera verbal o ya no? Bien, por hoy creo que ya no. Entonces, compañeros, hoy hemos visto el primer recurso, que es el recurso de revocatoria. En la siguiente clase vamos a ver el recurso de reposición. Entonces, por el día de hoy damos por terminada nuestra clase, que todos tengan un buen descanso y que el día de mañana pues sea lleno de éxitos en sus actividades académicas, laborales y familiares. Gracias, licenciado. Igualmente, feliz noche. Gracias, Lic. Buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros. Feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche.